Bien. Sí se ve la diapositiva que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? De ingeniero, sí se ve. Ya, Ingeniero. gracias. Sí se ve. Ya, ya, listo. Correcto, ingeniero. Entonces, miren, ayer les decía em, lo siguiente, ¿no? Si pueden apagar pueden apagar sus micrófonos, por favor. Bien, creo que así funciona mejor. Bien, entonces les decía ayer que en realidad hay cuatro requisitos básicos de estructuración, de acuerdo obviamente a Bazán y Mehdi, y tal vez el más importante, digamos, está relacionado a que cuando se efectúa la estructuración de cualquier edificio, deben disponerse dos sistemas estructurales que sean ortogonales, a fin de que el edificio o la estructura tenga la posibilidad de resistir el sismo actuando este en cualquier dirección. Ese es digamos, el principio básico o requisito básico de estructuración, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que disponer, obviamente en la medida que se pueda, dos sistemas estructurales que sean ortogonales, insisto, para darle la posibilidad al edificio de resistir el sismo actuando este en cualquier dirección. Bien, y eso ustedes pueden ver en casi todos los edificios se cumple con ese requisito. Ahora, lo otro era, ustedes van a tener, digamos, un montón de dificultades, eh, y esas dificultades está, digamos, en responder algunas preguntas, ¿no? Entonces, oye, ¿qué muros van a cumplir función estructural? ¿No? Eh, entonces, ¿qué cantidad de muros eran suficientes? Y cómo distribuir los muros, ¿no? Entonces, eh, esas serían las preguntas, me parece, claves que uno debería, digamos, hacerse en el momento de la estructuración. Ahora, miren, la estructuración no es un proceso sencillo, es decir, que uno resuelve una cosa y luego resuelve la otra. No sé, que primero piensa en cómo van a quedar los muros y luego pienso cómo va a quedar el techo. No, no, o sea, es decir, la estructuración requiere un pensamiento, como dicen los filósofos, holístico, es decir, completo, ¿no? Es decir, hay que eh, ir pensando absolutamente en todo, es decir, uno, digamos, el proceso mental es complejo en ese caso porque voy pensando en la cimentación, voy pensando en el techo, voy pensando en el sistema resistente a carga lateral, es decir, el razonamiento es muy, muy complejo en esa etapa, ¿no? Miren, yo les decía ayer que a veces cuando uno piensa en la distribución de muros, comienza a poner muros por acá, por allá, pero luego no piensa cómo va a quedar la cimentación y el techo. O sea, es decir, la disposición de muro debe ser tal que la cimentación y el techo sea lo más sencillo posible. Cuando tenemos una estructura que es sencilla, digamos, es simple determinar cuál es el recorrido de las cargas, es decir, es fácil hacer el diseño, ¿no? Entonces ayer les decía, miren, traten de disponer los muros de manera tal de que el techo y la cimentación queden divididos en formas regulares, ¿no? El techo, miren, aquí no sé si logran visualizar, este techo está dividido en paños, ¿no? Cada paño está conformado ya sea por ejes de columnas, ejes de vigas o ejes de muros.
Y la idea es que, digamos, el techo quede dividido en paños regulares y de más o menos iguales dimensiones, tal como se muestra en esta figura, ¿no? Eh, entonces, si tienen esto, todos los cálculos se van a simplificar al por mayor y menor. ¿Eh? Caso contrario, miren, ve, si tienen un techo en el que, digamos, la disposición de muros genera que éste quede dividido en paños irregulares. Cuando digo paños irregulares, que no tienen la forma de un rectángulo, por ponerlo así, ¿no? ¿Sí? O tal vez sus dimensiones de cada paño son diferentes, ¿sí? Como los que se muestran acá, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven el paño 5, el paño 6 y el paño 7, como que tienen diferentes dimensiones, ¿no? El techo queda muy retaseado. Eso significa que van a tener dificultades en el momento del diseño del techo. Además, hay otras complejidades. Por ejemplo, miren, aquí tienen este sistema de viga sobre viga, ¿no? Esta porcioncita de acá, viga sobre viga, ¿no? ¿Eh? Igual a cabe, viga sobre viga. Entonces, cuando tenemos estos esquemas viga sobre viga, digamos, va a ser difícil hacer el traslado de las cargas del techo hacia los muros. Ese traslado lo vamos a hacer de manera manual, no lo vamos a hacer con la ayuda de un programa. Entonces, ya con el Ingeniero, programa disculpe. obviamente vamos a tener la posibilidad de que el programa efectúe el traslado de las cargas entre los cementos en función proporcional a sus rigideces, ¿no? Pero manualmente el problema se complica, ¿no? Entonces, estas cositas, por ejemplo, no deberían suceder, ¿no? O sea, deben pensar en que su trabajo debe ser lo más, digamos, fácil de desarrollar. Para eso sigan, por favor, las recomendaciones que les estoy proporcionando. ¿Sí? No sé si tienen alguna... Ingeniero, Dígame. para lo de áreas tributarias, usted dijo que los muros ortogonales en el eje X y Y es lo más ideal, ¿verdad? Sí, así es, amigo. Y ahora, supongamos el caso que tengamos Un muro en diagonal. muros inclinados. Sí, eso se resuelve, se resuelve. ¿Cómo sería? Disculpe, ingeniero. Mire, es sencillísimo. Cuando veamos el concepto de las áreas tributarias, ahí vamos a ver cómo se van repartiendo las cargas. Es sencillo, pero yo les recomiendo lo siguiente, ¿no? Eh, hay cosas que las van a tener que hacer tal vez en el momento de su ejercicio profesional. Por ahora, yo les recomendaría traten de tomar cosas muy sencillas, porque si comenzamos a colocar tal vez muros en diagonal, en el cálculo de la densidad de muros, en el reparto de las cargas, en el análisis estructural, van a tener ciertas dificultades que se pueden resolver, ¿no? Por eso estamos estudiando, digamos. No, sino que me refería por el tema de que quizás lo podría plantear para, en algún caso se nos presente, poder solucionarlo, ¿no? Ahí, claro, Como eso ejemplo, sí, sí, lo vamos no a, aplicativo. ya, sí, sí, ya le entendí, ya le entendí. O sea, vamos a resolver una Ujú. situación con un murito inclinado. Muy bien, le agradezco la opinión. Ingeniero, gracias. No, a usted, o sea, de eso se trata, de que ustedes opinen y nos den, digamos, orientaciones. En realidad, el que más aprende aquí es el que está al otro lado de ustedes. Miren, ve, eh, hay un grave problema en la estructuración de los edificios de albañilería. Y yo diría en casi todos los edificios, porque la estructura sí va a depender mucho del planteamiento arquitectónico. La arquitectura es la que condiciona casi todo, ¿no es cierto? Entonces, y si un ingeniero digamos, no toma en cuenta lo que acabo de mencionar, está perdiendo el tiempo. Es decir, también como ingeniero debemos poner nuestras condiciones, ¿no? Hay arquitecturas o planteamientos arquitectónicos que literalmente no funcionan. Entonces uno tiene que descartarlo y decirle, mira, esto no funciona, ¿no? Lo peor que podemos hacer es seguir de la corriente del arquitecto, pensar que el programa lo va a resolver y que ya, bueno, en fin, que lo que venga, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar trabajando de la manito con los arquitectos.
Y en las edificaciones de albañilería sucede esto, ¿no? Miren, en el extremo superior notarán que hay muritos de color rojo, ¿sí? Y que estos muritos, digamos, están espaciados por vanos, ya sean de puertas, ya sean de ventanas. A esto se llama segmentar los muros, o sea, los muros se ven segmentados o divididos por la presencia de ventanas o vanos de puertas, ¿no? Entonces, y eso van así, así como nosotros le llamamos mochetitas, ¿no? Va a haber un montón de mochetas en sus proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como lo que está proponiendo aquí el autor de esta imagen, ¿no? En la parte superior se ve, como tengo esos muros segmentados, entonces voy a confinar cada murito. Acuérdense que, digamos, para que un muro sea estructural, tiene que tener una longitud de 1,20 m como mínimo, ¿no? 1,20 m como mínimo. Entonces, bien, y ya, entonces este murito tiene 1,20 m, le coloco una columnita acá, otra columnita acá. Bien, pero notarán que ahí vamos a tener doble problema. Número uno, para encimar, o sea, construir ese muro, una dificultad tremenda, ¿no? Porque miren, si le colocamos columnitas de 25 centímetros en ambos lados, de 1,20 m se reduce a 70 centímetros, ¿no? Entonces, colocar ladrillitos en 70 centímetros es un dolor de cabeza para el albañil. Y va a demorar, el muro va a quedar desplomado, es decir, una desgracia completa, ¿no? Ahora, el otro detalle es, miren, que cuando se tienen muros muy angostos, o sea, de longitud muy pequeña, entonces ya el muro comienza a trabajar por flexión y no por corte. Entonces, cuando el muro, el muro de albañilería se dobla por flexión, lo que genera es gran requerimiento de sección de concreto en las columnas, de sección de concreto y cantidad de acero en las columnas de confinamiento. No sé si me entienden, es decir, el murito ese trata de trabajar como si fuera un murito de concreto armado. Entonces me va a salir tanta cantidad de concreto y acero en las columnas que mejor ese muro se transforma en muro de concreto reforzado, ¿no? Entonces, como que tampoco vale la pena, digamos, confinar muros de pequeña longitud, ¿no? Porque vamos a tener dificultades en el momento del diseño. Entonces, ¿qué es lo que propone? Miren, él dice, muy bien, hablemos con el arquitecto, pues, ¿no? Entonces, reubiquemos los vanos. Entonces, reubicar el vano significa tal vez mover este vano a la izquierda y esta porción de muro moverlo a la derecha y unirlo con el que está a la derecha, como se identifica abajo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué logramos? Tener muros de mayor longitud que van a tener mejor eficiencia estructural, ¿no? Además, miren lo que les decía ayer, o sea, lo ideal es que en cada eje estructural se coloquen dos muros separados por un vano. Miren, el muro de acá y el muro de acá están separados por un vano. Entonces, lo que hacemos es acoplar esos muros y al acoplarlos, los muros comienzan a trabajar de manera conjunta, reduciendo, incrementando la rigidez de la estructura y reduciendo las solicitaciones en la estructura. Es decir, tiene sus beneficios el acoplar el muro. Bien, entonces, esta es una cuestión recurrente en nuestras arquitecturas, le diré, ¿no? Entonces, como la idea es que el proyecto sea sencillo para efectos de no tener mucha complicación en el trayecto de su desarrollo, pero también hay que tener en cuenta que el proyecto tiene que ser lo más real en el sentido de que no vaya a ser que confinen todos los muros y, bueno, no se cumplan con los aspectos arquitectónicos de circulación, ventilación, ¿no? Iluminación. Esto también es frecuente cuando comencemos a revisar los trabajos, vamos a notar eso, ¿no? Es decir, que por querer ganar área de corte, confinamos todos los muros y al final queda una estructura sin eh, ventilación, sin iluminación, ¿no? También aquí vale la pena mencionar lo referido a los baños, ¿no? Miren, por lo general los baños forman una cajita vertical, ¿no? O sea, todos los baños, digamos, del primero, segundo, segundo entrepiso o piso, quedan más o menos alineados verticalmente, ¿no? Por una cuestión de funcionamiento sanitario, generalmente, ¿no? Muy difícil encontrar proyectos en que los baños están dispuestos, digamos, en el primer piso
de una manera diferente en el segundo y en el tercero y así respectivamente, ¿no? Pero ahí hay una cosita también, ¿no? Es decir, obviamente hay que, si vamos a tener los baños formando ese cajoncito, entonces como que daría la ganas de usar ese cajoncito para que esos muritos que conforman ese cajón para darle función estructural. Pero ahí habría que tener en cuenta lo siguiente, o sea, las tuberías de desagüe hay que embutirlas, empotrarlas dentro del muro, ¿no? Entonces, si ya tenemos un muro con una tubería, digamos, embutida, lo que estamos haciendo es debilitar de antemano ese muro. Entonces, cuando venga el sismo, simplemente ese muro no va a trabajar, ¿no? Entonces, en esos casos, creo lo recomendable sería, si se va a usar la caja de los baños, ¿no? ¿Sí? O la batería de baños, como le llamamos, los muros que conforman esa batería de baños para cumplir función estructural, entonces habría que ver cómo vamos a trabajar la parte de las instalaciones sanitarias, ¿no? Estas deberían estar ubicadas de un modo tal que no debiliten al muro. ¿Eh? Bien, entonces yo voy a preparar un videíto en el que voy a dar algunas ideas adicionales, ¿no? Sobre el tema de la estructuración. Y para culminar esto y retomar al tema que nos hemos quedado ayer, miren, los muros tienen que proyectarse del primer al último piso. Por ejemplo, acá ustedes notarán en la planta del primer entrepiso de la izquierda y la planta del segundo entrepiso. Los muros no coinciden. Entonces, como no coinciden, simplemente, pues, o sea, esta arquitectura no sirve para ser usada o estructurada con albañilería. La condición es que la ubicación de los muros en todos los entrepisos se mantenga, sea la misma, ¿no? Y si no tiene esa distribución, simplemente no funciona. Bien, entonces, ¿qué vamos? Yo voy a preparar, como les decía, un video sobre básicamente algunas ideas sobre lo que corresponde a la estructuración. Bien, ayer nos hemos quedado acá viendo lo de la densidad de muros, ¿no? Bien. Hemos visto que la densidad de muros es un criterio básicamente de resistencia. Se ha visto que esta relación representa el área de corte de los muros en una determinada dirección menos entre el área techada, ¿no? Es decir, nos indica qué cantidad de muros o qué cantidad de área de corte en una dirección tenemos con respecto al área techada. Esto le podríamos llamar una densidad, ¿no? Es casi igual o similar a una cuantía del acero en una viga o una columna. ¿Qué cantidad de la sección transversal es ocupada por el acero? Aquí, ¿qué cantidad del área techada es ocupada por muros de corte en una determinada dirección, ¿no? Bien, este término le llamamos densidad. Si este también tendría que ser densidad, ¿sí? Porque tienen que ser comparables. Como ven, esto tiene que ser mayor o igual que el término de la derecha. Entonces, esto significa que es el límite inferior de la densidad. Por eso a esto se le llama la densidad mínima de muros. En la norma aparece esta ecuación, en la demostración que hemos hecho quedó entre 54, ¿no? Y luego conversé sobre la posibilidad de usar muros de corte, ¿no? O muros de concreto, disculpen. Lo que va a suceder es que probablemente cuando comiencen a estructurar y comiencen a revisar esto de la densidad de muros, van a notar que en una determinada dirección les falta muros, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar varias alternativas. Una sería agregar más muros, a ver qué otros muros se pueden transformar en muros portantes. La otra alternativa sería incrementar el espesor del muro, ¿no? Y la última alternativa sería transformar algunos muros de albañilería en muros de concreto. Obviamente los muros de concreto tienen una resistencia al corte mucho mayor que un muro de albañilería. Eso está más que descontado, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto más? Bueno, n veces más. Esto es un poco medio trillado, ¿no? En realidad, esto es n veces más. Creo que debería estar
en investigación, pero en fin, funciona y hay que usarlo, ¿no? ¿Qué es N? N es la relación modular entre el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad de la albañilería. La ecuación de acá ha sido definida considerando que todos los muros son del mismo material de albañilería. Entonces, al multiplicar el área de corte de los muros de concreto, lo que estamos haciendo es transformar el muro de concreto en albañilería. Es decir, el numerador ya estaría homogenizado, es el mismo material. Se divide entre el área techada y el valor ese tendría que ser mayor o igual que la densidad mínima, ¿no? LC, TC vienen a ser la longitud y el espesor del muro de concreto en la dirección que estamos considerando. Esta densidad de muros hay que calcularlo tanto en la dirección X como en la dirección Y. En ambas direcciones tiene que ser mayor o igual que la densidad mínima. Bien, y bueno, aquí había preparado un pequeño ejemplo, tal vez lo que su compañero nos mencionó era qué pasaría si hay, qué sucede si existe un muro inclinado, ¿no? ¿Sí? Que no sea ortogonal con respecto a los ejes estructurales. Bueno, comentamos después, ¿les parece? Para más o menos orientar cuál sería la respuesta. Entonces aquí tenemos una edificación que tiene 4 pisos y ya está desplantada en un suelo que tiene estas características desde el punto de vista del diseño sísmico. Un Z de 0,45, un S de 1,2. El uso que se le va a dar es de una edificación esencial, valor de U le corresponde a 1,30. ¿Qué tipo de unidades de albañilería se van a usar? De concreto. Y la placa, que hay una placa de concreto de 210, las columnas son de 20 por 20 y la placa es de 1,50 por 0,20, ¿no? Bien, entonces miren, lo primero que hay que hacer aquí es mirar la plantita, que es muy sencilla. Y notarán que aquí se han identificado los ejes estructurales, horizontales 1, 2, 3, o verticales, disculpen, 1, 2, 3, y los ejes horizontales desde arriba hacia abajo, A, B, C. Ese es el modo correcto de, digamos, identificar los ejes estructurales. Y la otra cosa que deben notar es que los ejes estructurales se acotan desde, digamos, la cara exterior del muro exterior hacia los ejes de los muros interiores. Es decir, en los edificios de albañilería, los que definen los ejes estructurales son los ejes longitudinales de los muros. ¿Se entiende eso, no? ¿Eh? Entonces hay que trazarlo así. Una vez que ya hemos definido los ejes estructurales y además ya se ha identificado qué muros van a cumplir función estructural, ¿no? Lo siguiente que debemos hacer es marcar los muros. Y generalmente se marca tomando como referencia los ejes cartesianos, X y Y. Todos los muros que están en la dirección X se marcan. Por ejemplo, se dice este es el muro X1, ¿no? Este es el muro X2, este es el muro X3, bien, el muro Y1, el muro Y1 sería de extremo a extremo, bien, aquí este muro Y1 se mide de extremo a extremo, tendría en este caso dos vanos, disculpen, dos paños, ¿ya? Dos paños, bien. El muro X1 también tiene 2 paños, el muro X2 es de un solo paño, X3 también de un solo paño. Luego tenemos la placa, lo dejamos como P1 o si no le dan una denominación, no sé, pues Y2. Y a este muro le doy una denominación Y3. Una vez que tenemos esto,
hay que calcular qué densidad de muros hemos dispuesto en ambas direcciones. Para ello, podríamos preparar una tablita, por ejemplo, para la densidad de muros en X. ¿Ya? Con esto quiero que me apoyen ustedes, así que tomen nota. Bien. Y digo, voy en esta tablita a colocar la longitud del muro o la denominación del muro. ¿Ya? Entonces voy a poner Y1, Y2, oh caramba. Disculpen, aquí estamos en los muros en X, ¿no? Y notarán que aquí tengo dificultades para hacer trazos y hay algunas cosas que no las estoy escribiendo, ¿no? Entonces, para el muro X1, o para el muro X, disculpen, o para los muros en la dirección X, disculpen, el muro X1, el muro X2, el muro X3, ¿bien? Y no hay más muros en la dirección X, ¿no? Luego vamos a colocar aquí la longitud y el espesor del muro, ¿bien? Longitud y espesor. Por ejemplo, el muro X1, su longitud se mide de extremo a extremo. Sería 5 metros más 3, estaríamos hablando de 8 metros. ¿Qué espesor tiene el muro? Todos los muros tienen 20 centímetros de espesor. Bien. El muro X2 tiene una longitud de 3 metros y un espesor de 0.20. El muro X3, miren, el X3 tendría una longitud de 5 metros a ejes, es hasta acá, pero hay que sumarle la mitad del espesor del eje, sería de 5 metros 20. ¿No? 5,20 y acá el espesor sería de 0.20. Como ven, no hay gran cosa que hacer, son cálculos muy sencillos y el L por T nos daría el área de corte de los muros. Recuerden que los muros, en este caso los muros de concreto y los muros de albañilería van a trabajar por corte y este producto de L por T de manera indirecta nos está dando la resistencia al corte del muro en la dirección X. Bien, entonces por favor hagan las operaciones correspondientes y calculemos la sumatoria de L por T. ¿Sí? 3.24, ingeniero, la sumatoria. ¿Cuánto sale, amigo? 3.24. 3.24, a ver, entonces, diablos, ¿cómo hago para escribir acá? Bueno. Ya, muy bien, gracias a 3.24. 3.24 me dijeron, ¿no? ¿Sí? 3.24. Ingeniero. Bacán, bacán. Y serían 3 metros, 3.24 metros cuadrados. Entiéndase, insisto, que este producto de L por T, de manera indirecta, está representando la resistencia al corte de los muros. ¿Sí? Bien. Lo mismo se puede hacer con los muros en la dirección Y, ¿no? Entonces aquí colocaría Y1, Y2 y Y3. Solo hay 3 muros, ¿no? La longitud del muro Y1, ¿no? Recuerden que la longitud del muro es medida desde los extremos de las columnas extremas, ¿sí?
si por acá hubiese un vano que divide el muro, entonces ya no tendría un solo muro, sino dos muros, ¿se entiende? Entonces, Y1 tendría una longitud de 5,50 más 4 metros, estamos hablando de 9 metros, 90. ¿Sí? El espesor ya sabemos que es de punto 20. 0.20. Punto 20. Y2 es un muro de concreto. Este muro hay que trabajarlo transformando el concreto a albañilería. Bien, lo vamos a hacer ahora. Y3 tiene una longitud de 5 metros, 5,50, más punto 10 sería 5,10. Caramba, aquí es 5,10. 5,10. ¿Estamos? Aquí creo que he cometido un error con el muro X3. Debió ser 5 metros 10, ¿no? No es 5 metros 20. ¿Estamos? Porque el espesor del muro es de 20, la cota está al eje del muro, más los 10 centímetros es 5,10. Entonces aquí luego corregimos, ¿les parece? Bien, eso, digamos, los números por ahora como que se pueden ir, digamos, razonando, ¿no? Miren, con respecto a Y2, Y2 tiene una longitud de 1,50 m. Bien, le ponemos acá 1,50. Y un espesor de punto 20. Punto 20. ¿Bien? Y3 también tiene un espesor de punto 20. Ahora, las áreas de corte de Y1 y Y3 solamente es cuestión de multiplicar, nada más, ¿no es cierto? Pero el área de corte del muro Y2 habría que calcular cuánto vale la relación modular, el valor de n. La relación entre el módulo de elasticidad al concreto, que es 15.000, raíz de F'C, 15.000, raíz de 210, ¿bien? Y la relación modular de la albañilería. Dice que son unidades de concreto. Para unidades de concreto es 700 veces el F'M. El F'M no le he puesto acá, pero voy a asumir unidades que tienen un F'M de 100 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto sale la relación modular? Este 700, acuérdense, es el módulo de elasticidad del muro de albañilería hecho con unidades de concreto. No del muro de albañilería, de la albañilería hecha con unidades de concreto. Cuando es unidades de arcilla es 500, sílico-calcáreos 600. 0.31, ingeniero. ¿0? Punto 31. No puede ser 0,31, ¿eh? Porque es No, 15.000. no, 3.11. 11, ingeniero. 3.11. Gracias, Sí, amigo. 3.11. Gracias. 3.11. Entonces, ¿cuánto sale el área de corte de este muro? Sería 3.11, son el área de corte de un muro de concreto transformado a albañilería, ¿no es cierto? Para transformar esa área de corte lo que hay que hacer es multiplicar el área de corte de ese muro por su relación modular, es decir, 3.11 por 1,50 por 0.20. ¿Cuánto da acá? $5.6. 5.6. ¿No? 5.6. Muy bien. Ahora sí, creo que estamos en condiciones de calcular cuánto vale el área de corte de todos los muros en la dirección Y. ¿Sí? Por favor, apóyenme con esa cantidad. Ingeniero, disculpe. Dígame. Para sacar la resistencia al corte del muro de concreto no entendí bien, por favor, Ya. ¿puede explicar? Ya. Mira, ve, lo que hay que entender es lo siguiente, ¿no? Que los muros de concreto son obviamente más resistentes que los muros de albañilería y nadie nos quita ese hecho que es, obviamente, si es que lo comparamos
con dimensiones similares en ambos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, el muro de concreto va a ser más resistente que un muro de albañilería. Les decía que este valor de L por T que representa de manera indirecta la resistencia al corte del muro. ¿Cuántas veces más resistente es un muro de concreto que un muro de albañilería con idénticas dimensiones? Es N veces, N veces. Entonces, aquí, para obtener el área de corte de este muro de concreto transformado en albañilería, lo que habría que hacer es multiplicar su área de corte, 1,50 por 0,20, por 3,11. Entonces, estamos transformando el concreto en albañilería. Ingeniero, Dígame. en el muro Y1 no sería 950 la longitud. A ver. Sí, tiene razón, 9,50. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Ingeniero, y en el muro Y3 sería 560. A ver, el Y3 sería... 550. tiene razón, todo lo he hecho mal, he visto 5 metros en todo caso. Muy bien, les agradezco. Esos son errores que no debemos cometer, ¿no? Y para un poquito, digamos, excusarme, lo he hecho al propósito. No creo, ¿no? Se me ha ido. Disculpen ustedes, pero está bien, o sea, creo que estos errores permiten ver, número uno, que ustedes están despiertos y atentos a lo poco que voy describiendo acá. 9,50 quedó acá. Y aquí es, como muy bien dijeron, 5,60. ¿Eh? Ingeniero, disculpe, Dígame. ¿podría repetir brevemente la parte en la que sale 3,11 para convertir el Ya, muro de... muy bien. Entonces, a ver, creo que lo voy a poner de otro modo, ¿no? Cuando hicimos el cálculo de la densidad de muros, asumimos que todos los muros eran de albañilería, ¿no? Pero ¿qué pasa si se incluye muros de concreto? Entonces, sabemos que los muros de concreto tienen más resistencia que los muros de albañilería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Es homogenizar el material. ¿Y cómo se homogeniza? Multiplicando el área de corte del muro de concreto, el área de corte del muro de concreto, por la relación modular. ¿Qué es el área de corte del muro de concreto? Es la longitud del muro por su espesor. Igual que en un muro de albañilería, el área de corte es su longitud por su espesor. ¿Estamos? Entonces lo que hemos hecho aquí es, en Y2, pasarlo de concreto a albañilería. Bien, y para pasarlo de concreto a albañilería, lo que hemos hecho es multiplicar su área de corte, que es 1,50 por 0,20, por la relación modular. Aquí la relación modular es, digamos, el dividir ese, el módulo de elasticidad del concreto, versus EM. Esa es la relación modular. Bien, entonces ese es una ecuación, 15.000 raíz de F'(C), y EM depende de qué unidades se utilizan en la fabricación de la albañilería, si son de arcilla, silicocalcáreos o de concreto. Si son de arcilla, el EM es 500 veces el F'(M). Si son de silicocalcáreos, es de 600 veces F'(M), y si son unidades de concreto, 700 veces el F'(M). Lo que sí creo que vale la pena resaltar acá, y probablemente es lo que está generando el dolor de cabeza a muchos, es que el F'(M) lo he asumido como 100 kilogramos centímetros cuadrados, porque como verán no está como un dato dentro del desarrollo del problema o de las condiciones del problema, ¿no? Bien. Muy bien, entonces,
creo que ya tenemos por ahí números, si me apoyan. ¿Cuánto sale el área de corte de los muros en Y? 1.9. No, más, y aquí tenemos 5, 6. 3.95 sale la Así. sumatoria. No, es que, a ver, ahí sí Es creo que que... no es 5 6, está mal, me parece. Mal. A ver, ya, entonces si está mal, lo borramos acá. 0.93, ingeniero. ¿Cuánto sale ahí? 0.93. 0.93. 0.93, a ver. Ya, por eso creo que 0.93. también el detalle de esos compañeros que decían cómo salió, no. 3.11, a ver, déjenme, ya me hicieron dudar también. Está mal ese 5.60, ingeniero. Confundía ese dato. Ah, ya, gracias. 0.93 sale, ¿no? 0.93, ingeniero. Sí. 0.93, claro. Acá sale 0.93, Y la sumatoria sale 3.95. 3.95. Caramba. 3.95. Ahora, por favor, determinen el área techada. Bien. Acuérdense que en estas edificaciones de albañilería, lo común es que el área techada se mantenga en todos los pisos, o sea, sea igual en todos los pisos, ¿no? Porque existe esa restricción de que todos los muros deben proyectarse desde el primero hasta el último entrepiso. Entonces, en este caso, el área techada sería el área, digamos, de este polígono que tiene la forma de una L. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, yo voy a ir resumiendo por acá los cálculos que ustedes han hecho. Y por favor calculen el área techada. Si hubiese por acá un ducto, descontamos el área de ese ducto. Es el área techada, insisto. Ya, pues la área techada es 5.50 por... Espera. Bien. Por 5. Acá va a ser 4 por 5.60. Sería 22. 69.90. A ver, se aceptan números. Pueden calcular primero el área de todo el rectángulo 69.5. y luego les cuentan el... 69.90, ingeniero. Ya, ahorita esperen. 69.5. Ah, muy bien, esperen. 69.5, ingeniero. Sacamos un promedio de todos y ese es el número. Ahorita permítame un ratito, escribo acá. Ya. Muy bien, ustedes guardaron las cantidades, ¿no? 3.22 y 3.95, ¿no es cierto? Eso ya supone que lo tienen por ahí. Bien, me dice que el área techada, ¿de cuánto, amigo? 69.5. 69.5. Muy bien, 69.5. Voy a obviar el colocar las unidades, ¿ya? Sería metros cuadrados, ¿no? Pero obvio eso, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es dividir el área de corte de los muros en X entre el área techada. El área de corte de los muros en Y entre su respectiva área techada. ¿Sí? Las áreas techadas son las mismas, ¿no? Es decir, no hay un área techada en X, no hay un área techada en Y. Bueno,
en Y sale 0.057. En X 0.46. Muy bien. 0.046. 46. Bien. Esto debería verse así, ¿no? Por ejemplo, en X, casi el 5% del área techada en esa dirección es ocupada por las áreas de corte de los muros dispuestos en X. Y en Y, casi el 6% del área techada es ocupada por los muros portantes dispuestos a lo largo del eje Y. Aquí vale la pena, miren, resaltar lo siguiente. Hay una edificación que tiene 80% de densidad de muros. ¿Se dan cuenta? 80%, es decir, que solamente el 20% del área techada está disponible para ser ocupada, ¿no? Que es casi nada, ¿no? Entonces, esa edificación es una iglesia muy antigua, pero miren en el tiempo a cuánto ha bajado, ¿no? Del 80%, ahora estamos hablando del 5 o 6%, ¿no? Que es en realidad una reducción significativa. Esa reducción se ha logrado porque la resistencia de los materiales se han ido incrementando, ¿no es cierto? Ahora miren, creo que debemos calcular la densidad mínima. La densidad mínima no es gran cosa, digamos, reemplazar datos que no significan mucho esfuerzo, ¿no? Bien. Y la densidad mínima sería así, ¿no? Z, U, S, N, entre 56. Esa es la densidad mínima normativa, ¿no? Entonces aquí habría que reemplazar 0.45 por 1.3 por 1.2. El número de pisos es 4 por 4 entre 56. ¿Bien? Y resulta de 0.050. Bien, esa es la densidad mínima. A ver, es suficiente calcular la densidad de muros en el primer entrepiso. De hecho, que solo se calcule en el primer entrepiso, ¿sí? Porque es la manera de hacer el cálculo en el entendido que la cantidad de muros se va a ir repitiendo en los entrepisos superiores. Además, digamos, los muros del primer entrepiso son los que tienen la mayor o están soportando las mayores fuerzas sísmicas, ¿no? ¿Sí? Porque ahí actúa el cortante basal, en los entrepisos superiores el cortante entrepiso va reduciéndose. Entonces, el cálculo solo se hace considerando el primer entrepiso. ¿Bien? Si hacemos las comparaciones, notarán que la densidad de muros en la dirección X es ligeramente inferior a la densidad mínima. Eso significa que hay que agregar probablemente más muros en la dirección X. Y en la dirección Y, la densidad de muros propuesta supera la densidad mínima, ¿no? Supera ligeramente la densidad mínima. Bien. Entonces, algunos comentarios al respecto. Miren, las edificaciones de albañilería son las construcciones más baratas que puedan existir en el medio. Entonces, para que sean así, que lleven esa connotación, que sean económicas, que sean rentables, conviene que la densidad de muros que nosotros propongamos esté por encima del doble de la densidad mínima, ¿no? El doble. Es decir, que aquí debería tener 1% y aquí más o menos también 1%, para que la edificación resulte siendo barata, ¿no? O sea, lo que vamos a tener es un gran número de muros y la fuerza inercial se va a dividir entre ese gran número de muros, ¿no? Entonces la solicitación sobre esos muros van a ser pequeñitas, la cimentación también nos va a salir pequeñita, es decir, tiene un montón de beneficios, ¿no? Ahora, lo otro que habría que mencionar aquí es que cuando se hace esta partecita, hay que buscar
que la densidad de muros en ambas direcciones sean aproximadamente iguales. Nunca vamos a lograr que sean iguales y tampoco es necesario que sean iguales. ¿Sí? Sí. Hay que tratar de que las densidades de muros sean aproximadamente iguales. Me van a decir, si es igual, bien, si es igual, bien, pero eso no nos garantiza mucho, porque las propiedades mecánicas de la albañilería tiene una alta variabilidad. Entonces, tal vez por ahí no me logren entender, pero si, digamos, seguimos con el desarrollo de las clases, probablemente poco a poco van a ir entendiendo lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces hay que buscar que la densidad de muros sea aproximadamente iguales. No conviene que en una dirección tengamos mayor densidad de muros que en otra. Eso estaríamos privilegiando una dirección fuerte y una dirección débil. Bien, entonces, no sé, pues por poner un ejemplo, la densidad de muros en Y me sale 0.02 y en X 0.010. Entonces hay mucha diferencia de densidad de muros. Se está privilegiando un concepto que es incorrecto, una dirección fuerte y la otra dirección débil. Eso tal vez cuando ocurran los sismos frecuentes no sea un problema, pero cuando ocurra un sismo severo, entonces ese sismo severo lo que va a hacer es dañar primero a los muros que están ubicados en la dirección débil. Entonces esos muros se agrietan, se fisuran, mientras que los muros en la dirección fuerte probablemente uno que otro se agrieta. Entonces vamos a tener ahí una variación significativa de la rigidez, digamos, longitudinal de los muros, que va a ocasionar un movimiento muy brusco del centro de rigideces, ¿no? Entonces el centro de rigideces se va a distanciar del centro de masas y se van a generar problemas de torsión en planta. Acuérdense, el techo gira con una violencia tal que lo que va a hacer es degollar los elementos verticales, se separa del muro, se separa de las columnas, las corta, las cizalla, ¿sí? Es decir, el asunto no es tan, digamos, decir poca cosa, no es una cuestión que hay que tomar siempre en cuenta, ¿sí? Bien, no sé si tendrán alguna consulta. Miren, voy a tratar de dar respuesta a la pregunta de su compañero. ¿Qué pasaría si en vez de tener así muros ortogonales, se nos ocurre ponerle un muro en diagonal, ¿no? Un muro inclinado. Es decir, colocamos un muro por acá así. Y este muro se va a integrar al diafragma. Para integrarlo al diafragma, ¿qué es lo que hay que hacer? Es colocar vigas, ¿no? O sea, no puedo colocar el muro sin vigas. Las vigas son las que, digamos, integran el muro al diafragma. Bien, entonces lo que voy a tener es por acá, sí, las viguitas, disculpen el trazo, que me permiten integrar el muro al diafragma. Bien, ¿qué voy a generar? Lo que hace rato les decía, dividir el techo en paños irregulares. Eso no es prudente. Les diré que la práctica que tengo me ha llevado a esa conclusión y probablemente todos los ingenieros que se dedican a calcular o a diseñar tratan de lograr estructuras que sean sencillas, ¿no? Bien, entonces, pero bien, o sea, el proyecto, el arquitecto no quiere dar su brazo a torcer, él quiere su muro inclinado porque ya le vendió la idea al propietario. Este muro tiene una longitud, no sé, pues de L, ¿no? Y esto está con una inclinación θ. ¿En cuánto va a aportar este muro? En la resistencia al corte de los muros en X y de los muros en Y. Creo que ya más o menos se dieron cuenta. Cuando determinemos la densidad de muros en X, ¿cuánto sería el aporte de este muro? Sería L coseno de θ. Y el aporte de los muros en Y sería L seno de θ. Es decir, miren la longitud como si se tratase de la rigidez del muro y de la resistencia del muro. Y ese muro, su resistencia y su rigidez,
se va descomponiendo con respecto a los ejes ortogonales. No sé si di respuesta a la consulta. O sea, funcionaría para ambos casos, Para entonces ambos casos, pero los sumaríamos. claro, lo sumaría, pero como nota, no está tomando la longitud total en X y en Y, sino está tomando una porción, ¿no? Entonces, Claro, claro. claro, Por eso sería está el coseno. ineficiente desde el punto de vista estructural, ¿no? Pero bien, van a haber casos así y bueno, habría que vivir con ellos, ¿no es cierto? ¿Eh? Ya, ingeniero, Bien. muchas gracias. No, a usted. Bien. Ahora miren, ve. Lo que vamos a hacer es, digamos, entrar a el caso este de distribuir el peso del edificio entre todos los elementos verticales que sean portantes, llámense los muros, tanto de albañilería como de concreto, y las columnas. Entonces, para hacer el reparto del peso del techo entre esos elementos verticales, hay que dibujar las áreas tributarias. Lo voy a pasar esto, es decir, ya luego regresaremos tal vez a revisar esas diapositivas. Bien. Y para dibujar las áreas tributarias, lo que debemos hacer es separar aquellos techos que tienen comportamiento unidireccional y bidireccional. Entonces así lo vamos a dividir. Primero vamos a ver el caso de unidireccionales y luego el caso de bidireccionales. ¿Sí? Así va a ser nuestro desarrollo, el enfoque de esta clase con respecto a las áreas tributarias. ¿Estamos? Bien, a ver, permítame poner esto un poquito más arriba. Bien, entonces, primero pensemos en un sistema unidireccional. Miren, para que una losa trabaje en una sola dirección, digamos, o tendría que ser una losa aligerada con los nervios dispuestos solo en un sentido, o debería ser una losa maciza en la que se cumplan dos condiciones. Si se trata de una losa maciza, en una losa aligerada creo que, digamos, que trabaja en una sola dirección, insisto, lo que habría que hacer es colocar las viguetas en un solo sentido, ¿no es cierto? En una sola dirección. ¿Sí? En cambio, en una losa maciza deberían cumplirse una de las dos condiciones que voy a describir. Por ejemplo, una losa maciza que tiene apoyo en todo su perímetro, para que trabaje en una sola dirección, la relación de aspecto de ese paño, como el que estoy mostrando acá, que es la razón entre la mayor dimensión del paño y la menor, tendría que ser más de 2. Si se cumple eso, esa losa trabaja en una sola dirección. ¿Bien? Y, ¿Podría repetir, ingeniero, por favor? claro, o sea, les decía que para el caso de losas macizas, para identificar si trabaja en una o dos direcciones, ¿no? Entonces, una losa maciza va a trabajar en una dirección si es que la relación de aspecto de ese paño resulta siendo más de 2. ¿Estamos? Y también puede trabajar en una sola dirección si es que esa losa tiene dos bordes opuestos apoyados y dos bordes opuestos libres. Es decir, por ejemplo, en este paño, sus condiciones de borde de este paño, en este caso está apoyado sobre 4 muros. ¿Bien? Entonces tiene sus 4 bordes restringidos. ¿Quién lo restringe? Son los muros, ¿no? Restringen la deformación de la losa. La deformación de la losa es restringida por la presencia de los muros, ¿no? Pero ¿qué pasaría si por ejemplo, elimino este muro de acá? No está este muro, no está este muro de acá, y colocamos una viga chata, ¿no? Entonces, si esto es una losa maciza, en ese caso se tendría lo que mencionaba hace rato. Dos bordes opuestos restringidos
y dos bordes opuestos libres. En esas condiciones, la losa trabaja en una dirección. ¿Y en qué dirección va a trabajar? Obviamente en la dirección de los apoyos. ¿Se entiende? Entonces son dos, no condiciones, sino dos posibilidades, ¿no? Una, que el paño de la losa maciza esté apoyada en tu perímetro sobre vigas o muros, y la otra es que si tiene dos bordes opuestos apoyados y dos bordes opuestos restringidos, ¿cierto? Sí, sí, bueno, no sé si se logra entender el asunto. Bien. Por ahora creo que lo más sencillo es razonar tal y cual les estoy mencionando, es decir, oye, mira, ve qué es un borde restringido, qué es un borde libre, ¿no? Un paño de losa siempre tiene sus condiciones de borde, o sea, el perímetro de esa losa puede tener vigas, puede tener columnas, ¿no? Las vigas pueden ser peraltadas o vigachatas. Digamos, para que un borde tenga cierto nivel de restricción a la deformación, debe estar apoyado sobre muros o vigas peraltadas, ¿no? Las vigas chatas simplemente no restringen la deformación de la losa, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, veamos. ¿Cómo hacer el reparto del peso de los sistemas unidireccionales? ¿Bien? Losas aligeradas en una dirección o aquellas losas macizas que cumplen esta relación de aspecto. B entre A más D2. Bien. Pensemos en el caso de una losa, primero, aligerada. En la losa aligerada, generalmente, los nervios se disponen de modo tal de cubrir la menor distancia entre apoyos. Ese es un criterio que, digamos, es frecuente, ¿no es cierto? Bien. En ese caso, si tenemos una losa aligerada, aquí he dibujado con trazos de color celeste los nervios, los ejes de los nervios de la vigueta, las viguetas en todo caso, y los ejes longitudinales están trazados de color celeste, ¿no es cierto? Bien, entonces el peso de esta losa aligerada luego se quiere distribuir entre estos cuatro muros, X1, X2, Y1 y Y2. Bien. Entonces lo que hacemos, miren, es dividir el paño en dos partes iguales, trazando una línea que sea perpendicular a las viguetas. Aquí está la línea que es perpendicular a las viguetas, ¿sí? Y luego asumimos que se trata de un sistema 100% unidireccional, 100%, ¿no? Es decir, que la losa trabaja en una dirección. Para que esta losita aligerada trabaje en una sola dirección, es decir, para que solo tenga deformación en la dirección de los apoyos, en esta dirección, entonces no debería existir el muro X2 ni el muro X1. No debería existir. Y aquí debería haber una viga chata, otra viga chata, de modo tal que la losa se cimbra. Cuando digo cimbra es deformar, se deforma y adopta una superficie cilíndrica. No sé si lo logran visualizar, ¿no? Bien, entonces, al hacer esto, estoy asumiendo que la losa tiene un comportamiento 100% unidireccional que se deforma adoptando esa superficie cilíndrica. Pero miren, sucede lo siguiente, que digamos nuestro sistema constructivo es monolítico. Cuando se vierte el concreto de la losa, ¿sí? Se vierte de manera monolítica y eso genera que la losa aligerada se integre a los muros que están dispuestos de manera paralela a las viguetas. ¿Eso qué significa? Que algo del peso de la losa, algo le va a llegar a los muros que corren o están dispuestos paralelos a las viguetas. Algo le va a llegar, ¿no es cierto? Y esto creo que se podría razonar de este modo, ¿no es cierto? Miren, cuando decimos que es un sistema 100% unidireccional, significa que la losa adopta una superficie cilíndrica, ¿no? Pero en este caso, en este techo en el que estoy tomando como referencia el de la izquierda, ¿sí? En el de acá,
traten de visualizar cómo se deforma cuando está apoyado sobre 4 muros. Yo lo veo así, la losa se va a deformar mucho en esta dirección y también va a haber una pequeña deformación en la dirección transversal. Es decir, los nervios, disculpen, las viguetas que están ubicadas aquí en la región central del paño, debido a la acción de las cargas, se van a hundir más que las viguetas que están por acá. Eso es básicamente por una cuestión de rigidez, ¿no? ¿Sí? No sé si logran visualizar que realmente la losa aligerada en una dirección va a tener una gran deformación en la dirección de las viguetas y también va a tener una pequeña deformación en la dirección transversal. Si hay deformación en la dirección transversal, significa que el peso de esa losa también se está transfiriendo en la dirección transversal. Bien, entonces el problema es cuánto le llegan a los muros X1 y X2 que son paralelos a las viguetas. Bien, entonces aquí comienzan a aparecer cuestiones un poco arbitrarias, en el sentido de que hasta ahora creo que nadie ha logrado justificar por qué tomamos las cantidades que voy a indicar. Entonces, miren, lo que hacemos aquí es asignarle una franja tributaria a los muros que son paralelos a las viguetas. Bien. Esa franja unitaria va a tener un ancho, ¿sí?, de 4 veces el espesor de la losa. Si la losa es de 20 centímetros, entonces desde la cara del muro o de la cara de la viga solera, hay que trazar una paralela a una distancia de 4 veces el espesor de la losa, sería de 80 centímetros. 4 veces el espesor de la losa. Bien. Y ahora se genera otro problema. El problema es, ¿qué pasa en las esquinas de los paños? Es decir, muy bien, en esta esquina, una porción de esta esquina tendría que ir al muro Y1 y otra porción al muro X1. Bueno, entonces, ¿cómo dividir el peso de esa esquina entre esos dos muros? Lo que se hace es trazar una bisectriz de esa esquina. Esa bisectriz se proyecta, escuchen bien, se proyecta hasta cortar la línea de 4 veces el espesor de la losa. Lo voy a dibujar con rojo para que... Sí, viene así, 4 veces el espesor de la losa. Oh, disculpen, esta bisectriz se proyecta hasta cortar a la línea de 4 veces el espesor de la losa. Igual acá, se proyecta. Entonces, la idea es que todo lo que quede por debajo de esta bisectriz iría al muro X1 y todo lo que quede por encima al muro Y1. Entonces, ya tenemos básicamente un trazo o trazos que luego nos permitan definir qué porción del techo le corresponde a cada muro. Diría lo siguiente: lo que queda por debajo de esta bisectriz, hasta acá, por debajo de esta línea de 4 veces el espesor de la losa y por debajo de esta bisectriz le correspondería al muro X1. Igual acá, por encima de esta bisectriz, por encima de la línea de 4 veces el espesor de la losa y por encima de esta bisectriz le correspondería al muro X2. ¿Bien? Y para los otros muros debe quedar la parte restante, ¿no? Es decir, para el muro Y2, ¿qué le correspondería? Todo lo que queda desde esta línea central hacia la derecha, ¿no?, la mitad del peso a la derecha y la otra mitad a la izquierda. Todo lo que quede por encima de esta línea de 4 veces el espesor de la losa, por encima de esta bisectriz, le corresponde al muro Y2. Todo lo que quede por debajo de esta línea de 4 veces el espesor de la losa y por debajo de esta bisectriz. Notarán que, digamos, la superficie o la porción del techo que le corresponde a Y2 va a tener la forma de un sombrero. Bien, entonces, digamos, trazando esta línea central, la línea de 4 veces el espesor de la losa,
y las bisectrices, vamos a ir definiendo qué porción del peso del techo le corresponde a cada uno de los muros. Los trazos se han hecho aquí en la figura de la derecha y se nota claramente qué porción de la losa le corresponde a cada muro. ¿Bien? Eso es para losas macizas, ¿verdad, ingeniero? No, esto es sistemas unidireccionales y en losas aligeradas. Hice la precisión al inicio, ¿no? Todavía no estamos en losas macizas, ¿no? Bien. Bien, entonces, así se distribuye el peso de una losa aligerada en una dirección entre estos 4 muros. ¿Se entiende? Bien. Bueno, luego miren, aparecen estas áreas, que son las áreas tributarias, lo de cada muro. El área tributaria sería aquella área que multiplicada por un peso por metro cuadrado, luego nos permite calcular el peso total que le corresponde a cada elemento vertical. ¿Bien? Entonces, el peso de la losa generalmente, el peso de la losa y lo que recae sobre la losa generalmente se representa por una carga uniformemente distribuida. Entonces, multiplicamos esa carga uniformemente distribuida por el área tributaria de cada muro y obtenemos el peso que le corresponde a cada muro. ¿Estamos? Ahora, volviendo al caso, estamos, insisto, en sistemas unidireccionales, y lo que su compañero mencionaba, ¿no? Es decir, traté un poco de explicar qué es lo que sucede con las losas aligeradas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una losa maciza? Con una losa maciza que trabaja en una sola dirección. Acuérdense que para que trabaje en una sola dirección, la relación de aspecto de esa losa tiene que ser más de 2. Bien, entonces tengo una losa maciza, un paño de losa maciza, que tiene esa característica, ¿no? Una relación de aspecto más de 2. Entonces, ¿cómo distribuye el peso de esa losa maciza entre los muros? Bien, escuchen bien ahora. Lo que hay que hacer es dividir el paño en 2 partes iguales. Y lo que hacemos en ese caso es trazar una línea que sea perpendicular a la menor dimensión del paño. Perpendicular a la menor dimensión del paño. La menor dimensión del paño es A. Entonces trazamos esa línea que es perpendicular a la menor dimensión del paño. Y que divide el paño en 2 partes iguales. Que si el sistema es 100% unidireccional, todo lo que quede de aquí a la izquierda irá al muro Y1 y todo de aquí al muro Y2. Bien. Y luego trazamos esas líneas de 4 veces el espesor de la losa y sus bisectrices. Las bisectrices solamente se proyectan hasta cortar la línea de 4 veces el espesor de la losa, ¿no? Y luego dibujamos las líneas que envuelven a la línea central, a la línea de 4 veces el espesor de la losa y la bisectriz, y eso nos permite obtener las áreas tributarias. Entonces, aquí estamos en un sistema de techo unidireccional. Cuando se tratan de aligerados, ¿sí? La línea que divide el paño en 2 partes iguales debería ser perpendicular a las viguetas, Y cuando se trata de una losa maciza, la línea que divide en 2 partes iguales al paño tiene que ser perpendicular a la menor dimensión del paño. Ahora, el paño que he mostrado es un paño totalmente irreal porque asume que el paño o la losa está apoyada sobre 4 muros. Entonces, y esta configuración, distribución de muros, no corresponde a una situación real. O sea, ¿quién construye y tiene una vivienda o una habitación en estas condiciones? O sea, lo que se supone es que deben haber vanos de puertas y ventanas, debe haber iluminación, ventilación, ¿cierto? Entonces, esto es irreal, pero que sirve como base. ¿Bien? Recuerden que aquí para dibujar la línea de las áreas tributarias hay una secuencia. Primero se divide el paño en partes iguales, ¿sí? Trazando esta línea que sea perpendicular a la vigueta o a la menor dimensión del paño. Luego se asignan
franjas tributarias a los muros que son paralelos a las viguetas o paralelos a la menor dimensión del paño. Y por último se trazan las bisectrices. Esa sería la secuencia que debemos seguir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ya en una situación real, ¿no? Como la que se muestra aquí en la figura? ¿Bien? Es un paño de losa que está apoyado ya sobre 5 muros, X1, X2, Y1, Y2, Y3, y en una columna que está por acá, una columna aislada, ¿no es cierto? Y es un techo hecho con losa aligerada para que no nos genere mucho problema, ¿eh? Y las viguetas están dispuestas en la menor, paralelas a la menor dimensión del paño, ¿les parece? Entonces, ¿cómo hacer la distribución? En realidad es relativamente sencillo. Miren, lo primero que hay que hacer es pensar que ese paño está apoyado en todo su perímetro sobre 4 muros, es decir, que está en esta condición. O sea, así hay que imaginar cada paño del techo, ¿no? Lo imagino que está apoyado en todo su perímetro, que hay 4 muros, que en realidad aquí hay un muro total, aquí hay otro muro, aquí hay otro muro, 4 muros. ¿Estamos? ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Sí? Una vez que digamos, se ha dividido disculpen, asumimos digamos que el paño está apoyado sobre 4 muros, lo que hacemos es dividir el peso del techo entre esos 4 muros ficticios. Entonces, ya sabemos cuál es la secuencia. Dividimos el paño, ¿sí? Trazando una línea que sea perpendicular a las viguetas o perpendicular a la menor dimensión del paño. El paso siguiente es asignar franjas tributarias a los muros que son paralelos al aligerado o paralelos a la menor dimensión del paño. Bien, aquí no me ayuda mucho el trazo. Bien. Y luego trazamos las bisectrices. Las bisectrices se proyectan solo hasta cortar la línea de 4 veces el espesor de la losa. Entonces, con esto logramos lo de acá, ¿no? Distribuir el peso de ese paño entre esos cuatro muros. ¿Bien? Listo. Entonces, hasta ahí es repetir lo que se ha hecho anteriormente. Una vez que se ha distribuido el peso de ese paño entre esos 4 muros ficticios, miren, voy a trazar aquí con color rojo cómo le llega a cada quien. Esto, caramba. Un lápiz de color rojo, así. Entonces, esto le correspondería al muro ficticio de arriba. Esto le correspondería al muro de abajo. Este sombrerito de la izquierda le correspondería a todo este muro de acá y el sombrerito de aquí al muro de la derecha. Bien. Entonces, el paso siguiente sería ahora centrarse en la presencia de los vanos de puertas y ventanas. Por ejemplo, este vano. Bien. El vano de acá. En primer lugar, todo lo que quede de esta línea central a la izquierda irá al muro de la izquierda. Bien, eso creo que queda más o menos entendido. Bien, ahora miren, en este vano lo que hacemos es, voy a proyectar los extremos de ese vano, los proyecto hasta cortar la línea central en este caso. Entonces, los extremos del vano se proyectan hasta, en este caso, cortar la línea central. Toda esta franja de losa que queda entre digamos, los extremos del vano, toda esta franja, o entre estas líneas de trazo discontinuo, toda esta franja de losa, ¿dónde se apoya? Se apoya en esta viga.
En realidad eso no es cierto, ¿no? Pero lo que hacemos los ingenieros es tratar de simplificar las cosas. Bien, entonces, parece razonable que toda esta porción de la losa, bien, sea tomada, el peso, ¿no? El peso de esta porción de la losa, sea tomada por esta viga, por este dintel. Ahora, asumimos que este dintel está simplemente apoyado en el muro Y1 y en el muro Y2. Al asumir lo que acabo de indicar, luego puedo llegar a una conclusión, que la mitad del peso que toma esta viga tendría que ir al muro Y1 y la otra mitad al muro Y2. Es decir, que de toda esta área de aquí, la mitad le corresponde a Y1 y la otra mitad a Y2. Eso gráficamente se puede obtener dividiendo el vano en dos partes iguales. ¿Bien? Entonces, todo lo que quede por debajo de esta línea, ¿no? ¿A qué muro le va a corresponder? Y1. Todo lo que quede por encima de esta línea, ¿a qué muro le va a corresponder? Al muro Y2. Bien, lo que acabo de hacer, esto es, asumir que ese vano toma una franja de losa y que luego esa franja de losa se divide en mitades, digamos, ¿no? Una parte lo toma un muro, la otra parte el otro muro, a eso se llama isostatizar los vanos. Entonces, isostatizo este vano, trazo una línea central, ¿sí?, al vano, esa línea central se proyecta hasta cortar la línea central, la línea de 4 veces el espesor de la losa o la bisectriz, a la que corte primero, ¿no? Entonces se traza hasta cortar una de las líneas previamente dibujadas. ¿Qué líneas previamente dibujadas tenemos? La línea central, la línea de 4 veces el espesor de la losa o la bisectriz. En la que corta primero, ahí nos quedamos. ¿Bien? Ahora, si ustedes se percatan, ya se tiene el área tributaria del muro Y2. O sea, tendría que ser lo que quede a la izquierda, lo que quede por debajo de esta línea de 4 veces el espesor y por debajo de la bisectriz. Todo eso le corresponde al muro Y2. Bien. Ahora lo que corresponde es comenzar a isostatizar los otros vanos. Por ejemplo, el vano que está aquí en esta porción de acá, el punto medio está por acá, ¿bien? Entonces dividimos este vano en dos partes iguales, proyectamos una línea, bla, 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 hasta cortar una de las líneas previamente trazadas, ¿bien? A la que llegó primero es a la línea central. Todo lo que quede por encima de esta bisectriz, a la derecha de esta línea central, por debajo de lo de acá y por debajo de lo de acá, llega a esta viguita de aquí y esta viguita de aquí luego lo traslada a la columna. ¿Bien? Isostatizamos el vano de acá. ¿Bien? Punto medio y trazamos la perpendicular. ¿Bien? ¿Hasta dónde se proyecta? Hasta cortar una de las líneas previamente dibujadas. En este caso, a la línea que lo corta es a la línea de 4 veces el espesor de la losa. Lo corta primero. Entonces, ahora sí, ya tenemos el área tributaria de esta columna. Todo lo que queda de esta línea hacia la derecha, todo lo que queda hacia abajo, hacia la derecha, por encima, le corresponde a la columna de acá. El área tributaria va a tener en este caso la forma de un zapato. Bien, entonces así procedemos vano por vano, ¿ya? Y probablemente se obtenga lo que aparece aquí en la figura de la derecha. Entonces aquí ya están trazadas las áreas tributarias. Si ustedes se percatan, todos los trazos preliminares se han hecho con lápiz de color rojo. Bien, primero hemos trazado la línea central, luego la línea de 4 veces el espesor de Ingeniero, la losa. Dígame.
Disculpe, ¿podría repetir el último trazo? Ya, el de acá, el de arriba. Ya, Sí, de arriba. ya, muy bien, muy bien. Ahorita lo repetimos. Bien. Bien, entonces, a ver, voy a borrar todo esto acá. ¿Les parece? Bien, entonces, digamos, ahora lo de isostatizar el tramo, ¿no? Comenzamos a isostatizar este tramo de acá. ¿Eh? Y digo, muy bien, lo que voy a hacer es dividir el vano en dos partes iguales. Ubicamos el punto medio del vano. ¿Eh? Trazo una línea que sea perpendicular a ese vano y lo proyecto hasta cortar una de las líneas previamente trazadas. ¿Qué líneas se han trazado primero? 4 veces, disculpen, la línea central, la de 4 veces el espesor de la losa y la bisectriz. Entonces debe entenderse que todo lo que quede de esta línea hacia abajo iría al muro Y3. Y todo lo que quede de esta línea hacia arriba tendría que ir a la columna, ¿no es cierto? Bien. Ahora me centro en el siguiente vano, el vano de acá, punto medio está por acá. Trazo una perpendicular a ese vano y esa perpendicular se proyecta hasta cortar una línea previamente dibujada. Y la línea previamente dibujada en este caso resulta de la de 4 veces el espesor de la losa. Entonces, esta línea lo que me hace es decir, mira, de aquí a la izquierda va al muro X2 y lo que quede de aquí a la derecha va a la columna. Ahora tratemos de dibujar el área tributaria de esta columna. Todo lo que queda de aquí a la derecha va la columna, incluyendo la bisectriz. Todo lo que queda de aquí hacia abajo, ¿no? De aquí a la derecha y por encima de esta línea, ¿a quién va a ir? Va a ir a la columna, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el área tributaria de esta columna que tiene la forma de un zapato. Bien, entonces lo que vamos a ir es dibujando una serie de líneas. Esas líneas luego me van a ir o nos van a ir, digamos, estableciendo las áreas tributarias de cada elemento, ¿no? En algunos casos vamos a trazar una línea que envuelve a las otras líneas, como por ejemplo la de acá, ¿no? Esta línea central envuelve a la bisectriz. Entonces digo, oye, todo lo que quede, incluido esta bisectriz, tendría que ir a la columna de acá, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que en este dibujo todos los trazos preliminares se han hecho de color rojo. ¿Bien? Bien, la línea central, la línea de 4 veces el espesor de la losa, luego las bisectrices, ¿no? Y luego se han isostatizado todos los vanos. Se isostatizó el vano de acá, la mitad, ¿no? Punto medio, perpendicular hasta cortar una de las líneas previamente dibujadas. Todo lo que quede aquí, digamos, hacia abajo, tendrá que ir al muro Y1, ¿no? Al muro Y1. Todo lo que queda a la izquierda de aquí, al muro Y1, por encima de esta línea, al muro Y1, ¿eh? Y luego habría que isostatizar nuevamente este vano para ver cómo se distribuye el peso de este vano, que tal vez ahí me falta un poquito mejorar la explicación. Pero miren, ve, el peso de este vano, o lo que tome este vano, se va a distribuir entre ¿qué muros? En el muro Y1 y el muro X1. Igual, todo el peso de este vano tendrá que distribuirse entre la columna y el muro Y3, ¿no? Entonces, la distribución de las cargas. Ahora, lo que hay que hacer ahora es decir, oye, muy bien, de este vano, ¿cuánto le corresponde al muro Y1? Agarro, trazo una línea media de ese vano, punto medio, una perpendicular, y esa perpendicular se proyecta hasta cortar una de las líneas previamente trazadas. En este caso, se intersecta en la intersección de la bisectriz y de 4 veces el espesor de la losa. Todo lo que quede de aquí a la izquierda irá al muro Y1, todo lo que quede aquí a la derecha al muro X1.
Bien, entonces ese sería el modo del cual se va a ir distribuyendo el peso de un techo entre los diferentes muros. Luego nos tocaría ver el caso de los sistemas bidireccionales, que es más sencillo. ¿Sí? No sé si, ya creo el tiempo nos está quedando corto. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Creo que, digamos, desde mi posición yo podría mencionar lo siguiente. Para que ustedes dibujen las áreas tributarias, lo primero que tienen que tener dibujado es el techo. ¿Cómo va a quedar el techo? El techo va a quedar dividido en varios paños, ¿sí? Entonces, primero debo tener esquematizado, dibujado, definido cómo va a quedar el techo. Una vez que queda definido el techo, recién se puede dibujar las áreas tributarias. Antes no se puede, ¿no? El techo tiene que estar definido, el espesor de la losa, las ubicaciones de los muros, de las vigas, de las columnas, y todas tienen que estar bien, bien definidos. Y una vez que tienen ya el techo bien definido, lo que hay que hacer es trabajar paño por paño, o sea, no tengan aquí o quieran hacer todo de un solo golpe. Va a ser literalmente imposible, sobre todo porque recién están empezando digamos, a tomar estos temas, entonces es algo novedoso, en dificultades, obviamente, ¿no? Entonces avancen paño por paño, pañito por pañito, pañito por pañito. Y si hubiese un paño, por ejemplo, aquí, a la derecha de este muro, del muro Y3, entonces parte del peso de este paño tiene que llegar al muro Y3, ¿no? Entonces, todo lo que quede a la derecha, disculpen, una porción del peso de ese paño le va a llegar al muro en cuestión. Entonces, digamos que su área tributaria quedó así, ¿no? Bien, entonces el área tributaria de este muro sería la suma del de acá más la suma del de acá. Y lo que hay que hacer para efectos de reconocer lo que acabo de mencionar, que el área tributaria de este muro es el aporte del paño de la izquierda y el paño de la derecha, es, digamos, colocar o dibujar el área tributaria con una textura de líneas similares, ¿no? Es decir, líneas verticales y horizontales de color azul, ¿no? Para poder identificar claramente que esas porciones del techo le corresponden al muro en cuestión, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, sino para ya pasar a otras cosas, ¿no? Todo entendido, ingeniero. Ya, bien. Una cuestión, miren, antes de seguir con esto.